Hoy vamos a ver la modernización de Egipto, el doble filo, la doble cara del progreso. La vez pasada habíamos visto todo el impacto y la influencia de la expedición de Egipto sobre el descubrimiento del mundo de los faraones perdidos en las arenas durante 1500 años de silencio. Habíamos visto cómo el contacto con la ilustración y la mentalidad de la ilustración habían creado el espíritu adecuado, la mirada adecuada, para que se pudiera ver en las maravillas del antiguo Egipto, y habíamos visto cómo la expedición de los franceses, a pesar de ser una invasión, había traído una cantidad de dinamismo histórico a una región que llevaba mucho tiempo en el letargo del gobierno de los mamelucos. Pero no solamente estas fuerzas se desataron con la llegada de la expedición del Egipto, sino otro tipo de dinámicas que harían la historia de Egipto en la modernidad. Entonces, una de ellas es que para poder atacar a los franceses, reforzando a los mamelucos que fueron derrotados en la primera batalla, el imperio turco otomano, la Sagrada Puerta, debajo de la cual estaba metido Egipto y todo el Oriente Medio. Recuerden que estos ya han sido tomados por los otomanos a partir de 1453, cuando cae Constantinopla y se vuelve Estambul. Esto ya es otomano, toda esta región. Entonces ya en este momento los otomanos están bastante debilitados en su historia, pero todavía tienen garra. Ellos van a traer albaneses, porque el imperio turco otomano tiene paticas en Europa y tiene paticas en Asia. Es básicamente un imperio del Medio Oriente. Todo su núcleo está en la península de Anatolia, hoy Turquía, pero también atravesando los Dardanelos y el estrecho del Bósforo va a entrar a lo que es hoy Albania y Bosnia-Herzegovina. Entonces hay una parte de los Balcanes que es otomana y que es islámica, y ese corredor fue el que fue objeto de tantas guerras entre los austriacos y los otomanos durante muchos siglos. De allá, de Albania, del país que hoy es Albania, un grupo de albaneses fueron llevados por los otomanos a combatir a los franceses en Egipto. Entonces esos albaneses llegaron allá y estaban dentro de las tropas. Cuando vimos que los franceses fueron llegando después de la restauración, porque muchos de los revolucionarios fueron perseguidos, y los que se quedaron, entonces entre los albaneses va a llegar un tipo que va a cambiar la historia, que es un personaje tremendo, y es el que les tenemos para hoy. Es un personaje del otro mundo. Se llama Mehmet Ali y lo llaman el último faraón. Este tipo va a ser fundamental en la historia de Egipto y va a ser el forjador de un sueño que nos va a mostrar la doble cara del progreso también, que nos va a mostrar el carácter de las cosas. Si a Tutmosis le dicen el Napoleón egipcio, a este tipo le decían el Maquiavelo. ¿Por qué era astuto? El tipo llega analfabeto, no sabe nada, no sabe leer ni escribir, pero empieza a pillarse el asunto de la ilustración y le dice a los franceses, bueno, a ver, cuente pues, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es el progreso? Y se deja permear por todas las ideas que los franceses traen fresquitas, los que estaban allá, que se quedaron durante la expedición, y los que llegaron después perseguidos por bonapartistas. Entonces la influencia de todo el pensamiento francés, que es la vanguardia de la modernidad, es lo que el tipo va a recibir y va a utilizar. Entonces el tipo va a hacer un billar a tres bandas. Entre 1800 y 1811, el tipo se va a hacer la de maromas. El tipo quiere llegar a gobernar Egipto sin echarse encima a los otomanos, es decir, sin producir desconfianza en la Sagrada Puerta, que es el imperio turco otomano, porque si lo hace, pues lo aplastan, así simplemente. El tipo logra
aliarse con los franceses, el tipo logra abastecer de trigo a los ingleses, el tipo logra hacerse al poder de las tierras que estaban digamos, en custodia del clero islámico, para que los mamelucos no le tumbaran la tierra a la gente, y con los impuestos y todo eso. La gente se las daba como en comandita, como en custodia, al clero islámico, a los ulemas. Entonces va a tomarse esas tierras y las va a repartir, y eso le va a dar un poder, una base social sobre la cual avanzar en Egipto, por un lado. Por otro lado, de los franceses toma toda la influencia y toma todo lo que hay que aprender de los franceses. Y con esas ideas va a restaurar todos los canales, los regadíos, la agricultura, todo eso que estaba manga por hombro abandonado en toda la época mameluca, ahora vuelve otra vez a florecer. Y al florecer empieza la industria del algodón y va a empezar a producir una cantidad de trigo que se va a volver de nuevo el granero. Ese trigo se lo va a vender a los ingleses, porque los ingleses, como están en las guerras napoleónicas, pues necesitan grandes cantidades de abastecimiento. Entonces le dicen que por qué, si él es proclive a los franceses, le va a vender trigo a los ingleses. Dice, pues es que si los ingleses, si lo necesitan, vienen y me lo quitan igual, ve. Yo más bien se los vendo y así por lo menos me hago un billetico para el país, porque igual ellos tampoco me hubieran pedido permiso donde lo necesiten. Entonces se los vendo y así por lo menos tengo el beneficio de negociarla, porque es que si no igual vienen y se lo llevan. Entonces, mejor así. Entonces, de ahí vuelve otra vez la riqueza a Egipto, porque el tipo le vuelve a dar a Egipto toda la grandeza que tenía con todos los canales y los regadíos que habían quedado abandonados. Entonces logra estar bien con los franceses, estar bien con los ingleses, estar bien con el clero islámico, apoderándose de las tierras, pero respetando el clero islámico. Le faltan los mamelucos. ¿Qué vamos a hacer con los mamelucos? No es que ellos son la fuerza que ha venido gobernando durante los últimos siglos a Egipto y tienen el control de todo, son una autonomía dentro del Imperio Turco Otomano, porque el Imperio Turco Otomano nunca los pudo derrotar. Pero de todas maneras están mandando, están siempre divididos entre ellos, lo cual es una parte que Mehmet Ali va a aprovechar. Las divisiones entre ellos las va a aprovechar y eso le envenena el oído a los unos contra los otros. Y un día invita a todos los mamelucos a una cena para discutir asuntos importantes de Estado. Cuando los invita a todos, los mata, así. Mató a todos los mamelucos. Dicen que sobrevivió uno que logró saltar por una barda y que es, digamos, como la leyenda del último mameluco. El cuerpo de mamelucos, que eran antiguamente esclavos traídos en el Islam de otros pueblos y criados en la lealtad de la fe del Islam y que se volvieron una guardia en sí misma y que terminaron tomándose el poder, venían desde la época en que Saladino estaba reclutando gente para los ejércitos. Y después de la era de Saladino ellos se tomaron el poder y gobernaron desde la época en que se tomaron el poder, una generación después de Saladino, hasta la llegada de Mehmet Ali. Entonces el tipo llega y sale, mata a todos los mamelucos. Esa era la última fuerza que se le oponía a él. Entonces, bueno, ya cuando logra este sistema por eso es que le dicen el Maquiavelo, porque este tipo logra un sistema de alianzas y de equilibrios que lo haga amigo de las potencias occidentales, pero no lo ponga en desconfianza frente a la Sagrada Puerta, pero sí le dé la confianza de las autoridades y del clero y del pueblo egipcio. Mejor dicho, el tipo logra un equilibrio impresionante. Y cuando ya ve que los mamelucos no los puede dominar, pues entonces el tipo los mata. Con los mamelucos eliminados, así terminan los mamelucos en la historia de Egipto, el tipo sigue adelante su proceso de modernización. Entonces, este tipo, en su proceso de modernización, es el que va a crear el marco que permite que puedan llegar todos los egiptólogos. Porque de otra manera, si no existe una autoridad que pueda comprender o que pueda darle la importancia o el permiso o la facilidad del acceso a este mundo que se está descubriendo, pues entonces tampoco hubieran podido meter mano por allá, porque precisamente ese va a ser uno de los líos de las grandes civilizaciones en el futuro. Entonces es en esa época, durante todo este mundo en que él está creando,
que van a empezar a aparecer, que es cuando contábamos que David Roberts finalmente había arribado en noviembre, el 7 de noviembre, había arribado de 1838 a Abu Simbel, y que la había visto salir de la mitad del amanecer como la cosa más monumental después de haber estado sudando durante mucho tiempo, no solo del calor sino de la ansiedad y después de haber dormido poco. David Roberts finalmente llega y ve estos dos gigantescos templos excavados en la roca. Y entonces él empieza a recordar cuando en 1813, 25 años antes, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt fue el que primero apreció esto. Entonces luego el inglés William John Banks y Giovanni Finati, atraídos por la descripción que había hecho Burckhardt, pues sollados de pensar en lo que el tipo, que algo así existiera, llegaron al sitio y entraron en el pequeño templo de Hathor que es el templo dedicado de la reina Nefertari a Hathor. Y después en 1815, todo esto estaba sepultado en las arenas del desierto. Entonces llegó apenas si se veían las estatuas de Ramsés, pero todavía no se podía entrar. Después, infructuosamente, el cónsul Drovetti intentó sacar la arena, pero no se pudo. Fue Giovanni Belzoni, del que estuvimos hablando la vez pasada, el que logra entrar en el templo en agosto de 1817. Y después de más de un mes de sacar la arena, es cuando es posible acceder al templo y David Roberts puede llegar al lugar. Y puede ver los dos templos separados, y puede ver las 4 grandes estatuas, y los monumentos empiezan a hacerse visibles, y él va a pintar el templo de Abu Simbel. Y así, en esta época, se van descubriendo los grandes templos, Karnak, Luxor, Abu Simbel. Toda la época de Mehmet Ali, es la época en que paralelamente están llegando los egiptólogos, y es la que le va a dar, digamos, ese corredor en el tiempo a los hombres del futuro, frente a los faraones del pasado, para que cada vez se vaya conociendo más el mundo de los egipcios. Entonces, mientras está corriendo la historia política, paralelamente los egiptólogos están despejando las sombras del pasado y empezando a conocer la magnificencia de esta cultura. Y ahí es cuando se abre, digamos, este portal de la historia, que es el que permite que se pueda ver esto. Y que es en el que todavía se está, digamos, se abre toda esta puerta y todavía se están investigando y lo que falta. Pero eso es posible porque es que estamos en el tiempo de Mehmet Ali. De otra manera, en tiempos de los mamelucos, hubiera sido muy difícil que todo este estudio hubiera tenido lugar, porque los mamelucos no estaban interesados, ni tenían, o sea, no era ese su cuento. Las civilizaciones anteriores y las culturas que habían habitado el Egipto durante estos 1500 años de silencio tenían otros ejes de civilización y de relación con el mundo, que no pasaba por permitir ni tratar de entender lo que los antiguos faraones habían legado en las mudas piedras del testimonio de la inmortalidad del tiempo. Solo ahora existe un tipo que, por su relación con los franceses y por sus maniobras y por su propio sentido, digamos, de la grandeza, hace posible la egiptología. Sin ese tipo tampoco se puede, porque si no, ¿cómo llegamos? Entonces están los egiptólogos excavando, y los egiptólogos de aquí en adelante siempre van a ser un hilo conductor en nuestro relato, porque corre paralela a la historia de Egipto, la historia de los egiptólogos. Es como un río metido dentro del otro río, que está cavando en lo profundo del pasado para revelarnos la intensidad esencial de la gente del Nilo. Entonces, siempre, de aquí en adelante tenemos una historia que es la historia del pueblo egipcio, qué va a pasar con ellos, y una historia paralela que va corriendo, que es la historia de los egiptólogos, y cómo los egiptólogos van a ir atravesando todas las barreras del tiempo para contarnos cada vez más cosas de esta fascinante civilización, y cómo eventualmente el pueblo egipcio
se va a conectar con el Egipto remoto, con los pasados faraones, en una continuidad que en las almas y en la esencia del pueblo de los egipcios no se ha perdido, pero que en la escritura jeroglífica sí. Entonces, esto es una corriente paralela que siempre está ahí y que va a permitir el contacto de los actuales egipcios con los antiguos faraones, y va a resurgir una esencia profunda de la sociedad egipcia que estuvo latente durante 1500 años y que ahora se hace cada vez más evidente, y es cuando se da uno cuenta que esta gente nunca dejó de ser un pueblo faraónico, solamente que el tiempo le dio otros significados a esa cultura, pero subyace en lo más profundo del subconsciente de cada egipcio vivo en la actualidad. Entonces está esta historia paralela. Por el lado de Mehmed Ali, el tipo hace todas sus alianzas. Una vez que se tome el poder, entonces acaba con los mamelucos y se pone con todo el sistema de regadíos y reverdece Egipto y se pone a venderle el trigo y se pone en toda esa historia. Entonces luego, cuando ya tiene la cosa clara, o sea, ya tuvo el poder, ya tiene las tierras, la base social, el proyecto, y ya tiene la aquiescencia de las potencias para poderse mover libremente, entonces ahora se expande. ¿Hacia dónde? Pues hacia Nubia, porque lo que hace es volver a traer el Alto y Bajo Nilo. Entonces lo primero que hace el hombre es echar para Nubia, y ahí se va a encontrar con el país de Sudán. Y en el país de Sudán, que es la tierra Nubia, hay un punto donde se encuentran el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Ese punto donde se encuentran el Nilo Blanco y el Nilo Azul, ahí va a fundar una ciudad que se llama Khartoum, actual capital del país de Sudán. Historia, ciudad donde han pasado muchas epopeyas y grandes aventuras. Entonces este tipo la funda y recupera la Nubia y nos llega hasta Sudán, lo mismo, Alto y Bajo Nilo. El señor del papiro y del loto va a empezar a recuperar lo que fue el imperio. Cuando empieza a recuperar lo que es el imperio, digamos, este tipo es fantástico porque este tipo tiene en la cabeza todas las formas de grandeza. Entonces, por un lado, entiende el Alto y Bajo Nilo y vuelve y recupera la Nubia para que quedemos completos como estábamos en la época de todos nuestros 27 siglos de relato. Y por el otro lado va a recuperar el proyecto de Saladino, que es siempre el mismo, es Egipto y Siria, así, Egipto y Siria. Entonces se va a expandir hasta Damasco. Cuando usted se va a expandir hasta Damasco, entre Egipto y Siria, en ese momento usted tiene que pasar por encima de Palestina, es decir, de Líbano, de Jordania y de lo que en un futuro sería Israel. Porque lo que pasa es que la Palestina es como una pinza, digamos, que queda entre Egipto y Siria. O sea, eso hay una llave, un corredor, que es el que une Egipto con Siria, que es todo el Sinaí y toda la parte del Jordán, ese pedazo. Entonces usted no puede hacer planes en Siria, ni querer hacer visitas en Damasco, sin pasarle a este combo por encima. Necesariamente se las va a ver con ellos. Los libaneses lo van a considerar su aliado, porque ellos tienen proyectos autonomistas al interior de las montañas del Líbano. Los otomanos se van a poner moscas, porque no le pueden creer al tipo que solamente quiere Siria y Damasco y no más. Y todo bien, él no quiere llegar a Estambul. Él no quiere expandirse en el imperio, no quiere ser sultán en un imperio que no tiene sino problemas. Él quiere el viejo reino de Saladino. O sea, ¿qué era lo que quería Mehmed? El Alto y Bajo Nilo de los antiguos faraones, y en esa se nos situaba en la perspectiva de Ramsés. Y el eje Damasco-Cairo de los tiempos de Saladino, punto, un saladinazo con un Ramsesazo era lo que quería el hombre, a lo bien. Entonces, el tipo está buscando estos proyectos, pero cuando se avanza sobre Siria, los otomanos empiezan a asustarse. Este tipo está tomando mucha fuerza y de pronto le da por volverse un sultán y de pronto le da por avanzar hacia Estambul. No era su idea, pero ¿y para creerle cómo hacemos? Entonces, mientras tanto, hay mucha influencia francesa en el área y en la cultura y en la política y todo esto. Y los franceses le andan proponiendo que por qué no permite el paso de un canal interoceánico por el punto de Suez, que uniría al mar Mediterráneo con el mar Rojo y que de esa forma conectaría los 3 continentes.
que es Europa, Asia y África, porque antes de la apertura del canal del Suez, tocaba hacerse la Magallanada, es decir, para poder pasar del Mar Rojo al Mediterráneo, a usted le tocaba irse por Suráfrica, recorrer todo el continente africano, y devolverse a entrar por el Cuerno de África, hacerse la Magallanada, pasar por el Cabo de la Buena Esperanza, que es donde a todo el mundo lo acaban, son los mares más peligrosos por el Océano Índico, como he dicho, eso era un camello. Entonces el paso de esto sería excelente. Y el tipo dice, porque el tipo se las sabía todas, pues como era tan vivo. Entonces el tipo dice lo siguiente: si Francia y Egipto cavan un lecho sobre Suez, en las tierras de Suez, Inglaterra terminará acostándose en él. El tipo lo sabe clarísimo. O sea, como nadie sabe para quién trabaja, el tipo dice, sí, claro, nos ponemos usted y yo a hacer un canal que nos quede bien bonito y llegan y los ingleses se apoderan del canal. No es que yo los conozco, no es que ese canal se convertiría en el interés estratégico fundamental de los ingleses en su paso para la India. ¿Usted cree que ellos se van a quedar así tranquilitos? Primero. Segundo, el otro problema por el cual yo no permito que hagan un canal es porque la idea de un canal es que ese canal sea de Egipto y no Egipto del canal. Por la vía de ese canal se apoderarían de esta nación, y al apoderarse de esta nación perderíamos todo lo que estamos tratando de hacer, que es un proyecto autonómico moderno, pujante y civilizador del Egipto, para que pueda formar parte del escenario del mundo naciente como país autónomo y no como colonia ni como protectorado. O sea, lo que tenía Mehmet Ali clarísimo era lo que se estaba jugando en ese momento. Y el tipo dice, yo que autorizo el canal del Suez, y a mí que me la montan entre todos, y yo después cómo lo defiendo. Y entonces yo quiero que el canal sea de Egipto, y no Egipto del canal. Por eso es que la figura de Nasser va a ser tan visionaria también y tan importante, y por eso es que la futura nacionalización del canal va a dar lugar a una crisis del tamaño que la dio, porque efectivamente todo lo que este tipo dijo era así, dicho y hecho. El tipo no daba la concesión del canal, porque no podía permitir eso. Mientras tanto, como el tipo era otomano, de todas maneras, el tipo era parte del Imperio Turco Otomano de todas maneras, o sea, no, ese es el marco geopolítico y conceptual donde él se encuentra inserto. Luego hay cosas que le toca hacer. Entonces, en la Arabia Saudita hay una rebelión de una tendencia wahabí que en su estado de insurrección va a impedir la peregrinación a los lugares santos, es decir, a la Meca y a Medina. Pero resulta que la peregrinación a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam. O sea, acuérdese que es la profesión de fe, que Mahoma, Alá es el único Dios, Mahoma su profeta. Eso es el ayuno del Ramadán, es la oración 5 veces al día, es la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca y la limosna legal. Y esto es, mejor dicho, el presupuesto básico para el Islam. Si usted tranca la peregrinación a la Meca, está trancando uno de los pilares del Islam. Entonces, esto es una situación de emergencia. Entonces, cuando los wahabíes se insurreccionan contra el Imperio Otomano le pone a Mehmet a sofocar la rebelión de los pueblos a caballo contra los pueblos sedentarios. Y Mehmet le toca, eso no va por sus intereses, pero le toca, o sea, porque el tipo forma parte del Imperio Turco Otomano, ni modo. Y al meterse a tratar de sofocar la rebelión de los wahabíes, el tipo se mete en una guerra de desgaste que le va a quitar muchísimos de los recursos a Egipto de su modernización, porque se entierra en un conflicto que no puede ganar. Con el tiempo van a terminar ganando los wahabíes y van a terminar estableciendo un reino allá, que es el reino saudita. Y el poder que tienen los sauditas actualmente es la posesión de los lugares sagrados, de los más importantes, la Meca y Medina, porque ahí es la peregrinación. Y más adelante, cuando ya esto esté bien complicado, les vamos a echar un poquito de petróleo para que arda. Entonces, en ese momento, el tipo se desgasta en una guerra que no tiene que ver con él, pero que le toca librar. Y ese va a ser un quebradero ahí. El tipo se va a gastar mucho tiempo en esa guerra, muchos recursos, mucha energía, y no la va a poder ganar. Eventualmente sus reinos ganaron, y estos pueblos a caballo y estos pueblos del desierto, cuando se enfrentan a las grandes civilizaciones, terminan ganándoles. Eso ha pasado muchas veces. Entonces resulta que esta lo va a desgastar cantidades, esta guerra, y va a comprometer recursos, pero le toca librarla.
Mientras tanto, cuando el tipo está en todo esto, los rusos, el imperio ruso está avanzando sobre Turquía, porque como Turquía fue Bizancio, y Bizancio fue, digamos, todo el ejemplo del imperio bizantino fue heredado por la cultura rusa. Cuando el zar ruso se va a casar con Sofía Paleólogos, la última hija del emperador asesinado de Bizancio, en ese momento toda la cultura bizantina ortodoxa cristiana vierte hacia el mundo ruso. Los rusos serán el río profundo donde Bizancio continuará su legado en la historia, y luego los otomanos van a tomar Constantinopla y la van a convertir en Estambul. Entonces los rusos siempre tienen la pretensión de volver a conquistar ese Bizancio que fue culturalmente de ellos, y avanzan sobre Turquía. Entonces en ese momento los ingleses y los franceses la están calculando de la siguiente manerita. Ellos sí quieren que el imperio otomano se debilite, pero no en ese momento. Porque si el imperio turco otomano se llegara a debilitar cuando los rusos se están expandiendo, entonces ahí los rusos serían los que se ganaran la cosecha de la disolución del imperio turco otomano, y no los ingleses y los franceses, que eran los que querían esa figurita. O sea, los ingleses y los franceses quieren apoderarse del imperio turco otomano tarde o temprano, y lo van a hacer, y lo hicieron. Y volvieron todo eso protectorado y se repartieron eso como se les dio la gana. Pero había que esperar. No era el momento. ¿Por qué no era el momento? Porque si los rusos están avanzando y el imperio se debilita, los rusos se lo tragan y ellos no se lo pueden quitar a los rusos. Y tampoco Mehmed Ali no quería ni una Turquía rusa, ni un Egipto inglés, El tipo tenía perfectamente claro eso. Entonces, ¿qué pasa? Los franceses están apoyando a Mehmed Ali, están apoyando sus reformas, están apoyando su idea de progreso, están apoyando todo eso. Pero, frente a la voz de los rusos avanzando sobre Turquía, deciden hacerse los locos con la alianza que tienen, y de esa manera, poco a poco le van dando la espalda al gran proyecto de modernización de Egipto, y eso va a sellar el reverso de la fortuna. Entonces, atención a esta figurita porque se va a repetir en la historia las veces que ustedes quieran. Entonces resulta que en este momento, los franceses que eran aliados de Mehmed Ali y que estaban, digamos, asesorando su proyecto de modernización y que lo habían apoyado durante todo el tiempo, se van a ver, digamos, y que se habían enfrentado con los ingleses a través de las guerras napoleónicas y después, mejor dicho, siempre fueron, digamos, estaban en lados opuestos. Se ponen de acuerdo con los ingleses en hacerse los locos en su apoyo a Mehmed Ali, porque el proyecto de Mehmed Ali de poder gobernar de Damasco y Siria, y el Cairo, puede debilitar a los otomanos, y al debilitar a los otomanos se los sirve en bandeja a los rusos, y ellos quieren congelar el imperio turco otomano para servirlo calientico para ingleses y franceses. Entonces, para terminar traicionando a Mehmed Ali y dándole la espalda y dejándolo a su suerte para que no pueda fortalecerse. En ese punto, el gran proyecto de modernización de Egipto no alcanzará el salto, porque la diferencia, lo que se estaba peleando Mehmed Ali, era la autonomía y la prosperidad de Egipto como un reino propio, como un futuro país.
y no convertirse en una colonia de los ingleses y los franceses. Y al darse esta coyuntura no va a poder suceder y paila, marcando los egipcios. Entonces, ¿qué va a pasar? El tipo Mehmet Ali tiene un hijo que es el propio, que tiene la talla, que tiene la, digamos, la grandeza histórica para continuar. Tiene todo, y Mehmet Ali lo último que ha logrado, digamos, lo único que logró del abogado al sombrero y del sombrero a la cinta, era que su linaje quedara en el poder y poder asegurar que su descendencia pudiera continuar con su obra. Y tiene un hijo que puede continuar con su obra, que es un gran general, que tiene la talla de él, que es un propio, y resulta que el hijo se le muere pocos días antes de que muera Mehmet Ali de una infección. Y esto es una tragedia de grandes proporciones, porque ese tipo era el que tenía que dar el salto hacia la independencia de Egipto en un mundo de reparto colonial. Y como se muere, gobernantes incapaces que no van a tener la posibilidad ni la talla ni la comprensión geopolítica que tenía Mehmet y su hijo, van a permitir que eventualmente los ingleses y los franceses los hagan de almuerzo. Entonces, esto es una tragedia porque, mire, les faltó 5 pa'l peso, por un pelito lo logran, por un pelito, pero los traicionaron los franceses primero, y la historia les da la espalda al morir Mehmet, el hijo de Mehmet, poco tiempo antes de Mehmet, y no tener tiempo para poder consolidar la obra, que el hombre la tenía remontada y la tenía re bien. Entonces, en ese momento, el nieto de él, que es un tipo que, digamos, no tiene la comprensión de todo lo que estamos hablando, ni de lo que se está jugando, ni nada, a ese tipo, uno que era cónsul en Francia en ese momento, que se llamaba Ferdinand de Lesseps, le saca la concesión de construir el canal del Suez. Eso no se lo hubiera podido sacar a Mehmet ni a su hijo, porque ellos querían que ese canal fuera de Egipto y no Egipto del canal. Y al sacarle la concesión para construir el canal del Suez, nos vamos a meter en el doble filo del progreso. Desde el punto de vista de la construcción del canal del Suez, de lo que va a hacer esa obra, es una obra monumental, es una obra importantísima. Es la expresión de la idea del progreso, es el mundo industrial que se comunica, es la era de todo el crecimiento económico e intelectual de Europa que se ve representada en una obra colosal, que es la apertura de un canal que va a unir al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, conectando los 3 continentes, convirtiendo al Mediterráneo en un mar interior, porque ya se pueden hacer esas rutas sin tener que atravesar la peligrosísima costa del Atlántico para luego pasar al Océano Índico y por el Océano Índico llegar al Mar Arábico y por el Mar Arábico llegar al Mar Rojo. Es que eso era un camello. Entonces, ahora, esta obra de ingeniería que a Lesseps le quedó divinamente, por la cual adquirió toda la fama, el prestigio y el respeto de la gente de su tiempo, Lesseps va a ser grande por esta obra, va a ser monumental, y esta obra va a abrir, digamos, como la voracidad del progreso y también como vislumbrar que el progreso es ilimitado, es como la época en la confianza de la ciencia y la tecnología como capaz de conquistarlo todo. Y desde el punto de vista digamos, ahí culminaría el proyecto de la Ilustración, en la apertura de un canal interoceánico. ¿Qué más quiere usted que combinar el proyecto de la Ilustración con el poder de la ciencia y la tecnología, con la genialidad de Ferdinand de Lesseps para poder construir el canal? Hasta ahí muy bien, pero resulta que Egipto se va a empeñar de tal manera en la construcción de este canal que buena parte de sus recursos adquiridos mediante todo este proceso de progreso y de prosperidad que hizo Mehmet Ali van a verse empeñados en eso. En el momento en que los egipcios no pueden pagar el canal porque es una obra muy superior a los recursos que Egipto dispone en ese momento, entonces van a tener que venderle su parte. ¿Adivinen a quién? Adivinen, pues a los ingleses, papá, o si no, ¿cómo? Y los ingleses terminan acostándose en el lecho que abrieron los franceses con los egipcios, tal como lo había dicho Mehmet Ali, como lo había advertido y reconvenido, ¿sí?
Por eso él nunca dio la concesión, su hijo jamás la hubiera dado, y su nieto, que llegó de rebote en el paseo, trin, le sacaron la concesión. Y a partir de ese momento, Egipto queda empeñado para los ingleses. Y los ingleses, en un principio, se toman el gobierno para garantizar el pago de la deuda del canal. Y más adelante lo van a declarar un protectorado. ¿Cómo te parece? Lo van a declarar un protectorado, que es, digamos, una figura jurídica de transición y administración de un pueblo hasta llegar a su propia independencia en manos de otro mientras crece. Mientras crezcan los egipcios, ¿como de qué o qué? Entonces, esta figurita hace que Egipto pase de ser un país casi autónomo por un pelito a convertirse en un protectorado franco-británico. 1, 2, 3 por mí. Llegó el colonialismo a la zona. Y entonces quedan ahí clavadísimos, como Mehmet Ali lo había hecho. Pues que Mehmet Ali sabía con quién era que estaba lidiando. Él tenía perfectamente claro cómo eran los dientecitos de esos socios con los que andaba. Y cuáles eran los límites que había que ponerles, y que ese canal interoceánico va a ser una maravilla para el mundo. Va a ser la obra de progreso más importante del siglo XIX. Va a abrir la esperanza de hacer un canal igualmente importante al otro lado del mar, en un sitio llamado Panamá, que en aquella época pertenecía a un país llamado Colombia. Esa idea surge del canal del Suez. Lo que pasa es que el Panamá sería mucho más complicado. Pero el asunto es que para el mundo, el canal del Suez es una maravilla. La locura furiosa. Para Egipto, el precio de su autonomía. Egipto quedó de aquí en adelante metido en un sitio donde es bueno no estar uno, en los intereses geopolíticos y estratégicos de las potencias mundiales. Cuando uno deja de ser un país legendario y apartado y en cierto modo adormecido por un letargo de la historia, y de pronto se vuelve un objeto de fascinación, cosa que era una maravilla con toda la descripción de la cultura egipcia y con toda la influencia francesa, que fue la que permitió que hombres como Mariette pudieran conservar el Museo del Cairo. Hasta ahí todo va muy bonito. Pero cuando usted se vuelve el paso de los británicos a la India, esos son palabras mayores, porque cuando las potencias necesitan algo, lo toman. Y si no me lo da, cogido lo tengo. Simple. Entonces, si necesitan el paso para la India y el paso es el canal del Suez, pues se pasan por el canal de Suez. Y como tienen el billete para hacerlo, y la Inglaterra será al siglo XIX, lo que los Estados Unidos al siglo XX, ella será la dueña de todo el siglo. Ese canal, ese protectorado, digamos, esa condición del canal del Suez en poder de los británicos, es uno de los regalitos que le da Disraeli a la reina Victoria, él que la quería tanto, y le da unos detalles exquisitos. Le dio el canal del Suez y el título de emperatriz de la India. ¿Cómo te parece la delicadeza de Disraeli? Era un lulo. Y Victoria regia quedó con esas dos cosas. Y los egipcios, paila. Entonces los egipcios quedan atrapados en un orden geopolítico enorme y se convierten en el corazón de ese orden geopolítico a través de la construcción del canal del Suez. Y ahí la historia de Egipto deja de ser autónoma para convertirse en un protectorado, y la geografía que tanto lo había beneficiado durante los 27 siglos de aislamiento que le permitieron madurar la grandeza del mundo de los faraones, ahora se vuelve en su mayor enfermedad. La geografía, que antes le dio toda esa ventaja entre el mar y el desierto, ahora lo condena por ser el paso interoceánico de los 3 continentes, y lo convierte en el epicentro de los órdenes mundiales, cualquiera que sean,
y de aquí para adelante Egipto tendrá velas en todos los entierros del colonialismo, de la Guerra Fría, del petróleo, del mundo árabe, de la creación del Estado de Israel, todo lo que usted quiera, va a atravesar a Egipto porque a partir de ese canal, Egipto se va a volver un punto estratégico en el orden mundial y eso va a hacer que sea muy difícil para los egipcios tener su país y su proyecto de nación por entre semejantes intereses tan grandototes que se van a dar a su lado. Por eso es que cuando se proyecta nacionalizar el canal de Suez, pues se va a armar una guerra, la tenaz por eso, porque esto es el control del mundo como está, pasa por Suez de ahí en adelante. Entonces en ese momento los egipcios ven, efectivamente pasó lo que dijo Mehmet, Egipto será del canal y el canal no será de los egipcios. El canal será de los egipcios solamente hasta cuando llegue la figura de Nasser. Por eso lo veneran y lo adoran tanto ahora los egipcios, porque el tipo les devolvió el canal, pero como quedó creado, eso no. Y eso que el canal van a poderlo nacionalizar cuando la India ya no sea británica. Porque mientras la India fuera británica, esa figurita hubiera sido imposible. Lo mismo que el canal de Panamá se va a poder entregar cuando ha terminado la Guerra Fría. De haber estado vigente la Guerra Fría en la época en que se pactó la devolución del canal, muy probablemente eso no se hubiera podido realizar. Entonces los órdenes geopolíticos se van a yuxtaponer, le van a caer encima a Egipto como un piano de cola. Y el pobre país de Egipto va a quedar en el vaivén del mundo de los repartos coloniales. Entonces ya la primera vez les habían hecho la figurita de hacerles creer que Francia apoyaba todo proceso de autonomía y todo proceso de forjación de una historia egipcia. Y luego los abandona a su suerte, de pacto con los ingleses que eran sus enemigos, porque tienen que esperar a que madure el imperio turco otomano para que se lo puedan repartir entre los ingleses y los franceses y no le vaya a quedar a los rusos. Luego, cuando ya estemos en las posprimerías de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, empiezan las rebeliones árabes. Los árabes empiezan a rebelar contra los turcos otomanos. El imperio turco otomano ya está haciendo agua, ya está maduro, lo llaman el anciano enfermo de Europa. Rusia está muy debilitada. Y ahora sí, unos años después, el imperio turco otomano está de papayita. Eso no es sino sacudir el árbol. Entonces los ingleses y los franceses van a sacudir este árbol hasta que les caigan las frutas redonditas y ellos tengan su canastica así y se vayan a repartir el imperio turco otomano como se lo repartieron creando los tropeles que habrían de crear. Entonces, ahí sí. Entonces ya, ahora sí ya es hora. Ya es hora de debilitar el imperio turco otomano porque ya no tenemos la amenaza de los rusos. Entonces empiezan a incentivar las rebeliones árabes. En todas partes hay rebelión, los árabes están secos de turcos, ya se quieren rebelar y se quieren independizar del imperio turco otomano, ya está bueno de 6 siglos. Y empiezan los ingleses a incentivar estas rebeliones y a darles armas, y a darles hombres, y a darles apoyo militar y entrenamiento militar, y a enseñarles a usar las armas modernas para combatir a los turcos. Y a cada cual le echan un cuento distinto. Por ejemplo, a la gente de los reinos de Qatar y de Bahrein les dicen que ellos, ¿para qué tienen que meterse con un reino tan grande como los saudíes si pueden hacer reinitos privados? Ellos tienen ahí con qué. Entonces van dividiendo el mapa del Medio Oriente. Inglaterra ha tomado la gran decisión de la historia: el paso de los buques de carbón a los buques de petróleo. Esto va a hacer que el petróleo del Medio Oriente se vuelva indispensable para los británicos, y ahí es cuando le echamos a todo este tierrero petróleo para que arda. Entonces, lo que van a hacer es a crear nuevos reinos, ¿no? Por ejemplo, Qatar y Bahrein. Y si, mire, yo le financio a usted que usted se independice y haga su reinito, chévere. Y usted simplemente me deja utilizar el petróleo que yo necesite cuando pase por aquí, ¿qué tal? Pues sí, bueno, y entonces van a empezar a atomizar y a manejar la rebelión de los árabes para debilitar a los turcos, y les hacen creer a los árabes, una vez más, que lo que van a hacer es llevarlos a la independencia y a la autonomía,
y mentiras que al fondo de la rebelión está la figura del protectorado y la figura de la repartición del Imperio Otomano entre ingleses y franceses. Entonces ahí es cuando surge grande, luminosa, maravillosa, romántica y trágica la figura de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia va a ser un tipo impresionante. Lawrence va a dirigir la rebelión de los árabes. Lawrence va a atravesar el valle de Wadi Rum. Lawrence va a convencer a los árabes de tomarse Aqaba por el desierto del Nefut. Los cañones turcos no podían virar, solamente podían disparar en una sola dirección. Entonces los cañones turcos estaban en dirección del mar, porque cualquier ataque a Aqaba tendría que venir por el mar. Aqaba queda, digamos, es como una llavecita que queda viniendo del Mar Rojo. Entonces, entonces usted puede esperar que lo ataquen del mar, pero no del desierto. Entonces, en ese momento Lawrence convence a los árabes que atraviesen el mortal desierto del Nefut y ataquen por detrás. Y los árabes hacen eso. Y como eso no lo habían hecho nadie, entonces esto era la victoria máxima. Y ahí es cuando Lawrence tiene que ir a contarle a los oficiales que están gobernando en el Cairo, porque el Cairo ya está tomado por los ingleses. Le tiene que contar que él atravesó Aqaba, porque si manda un emisario no le creen. Entonces eso es cuando Lawrence atraviesa el Sinaí caminando, con las ropas árabes que le han dado los beduinos, como un homenaje a un hombre que ha logrado entender el espíritu del pueblo al cual llegó, y lo han bautizado El Orans. Y esto en la película, con el papelazo que se hace Peter O'Toole cuando los dioses lo tocan, es esa entrada al club de oficiales de un hombre completamente cubierto de arena del desierto, vestido de árabe, con un muchacho que ha sido su ayudante y su acompañante en toda la travesía. Y va llegando al club de oficiales y al principio no lo dejan entrar. Y finalmente él se identifica, y cuando logra entrar a donde el general Allenby y le cuenta lo que acaba de hacer, a la salida todos los oficiales lo están esperando en formación de honor, vitoreando al hombre que se ha tomado Aqaba. Lo que acaba de hacer es una hazaña impresionante. Este tipo va a ser adorado por los árabes y va a adorar a los árabes de una manera impresionante. Va a creer en ellos, va a sentir su piel, va a sentir el desierto, va a sentir todo. Y él cree con la mayor buena fe y con la mayor integridad, porque este tipo era un personaje de una sola pieza. Él cree que realmente es el forjador, el Bolívar de los árabes. Y resulta que mientras el tipo está en todo esto, y mientras el tipo está en Damasco, se van a hacer rebeliones también en Damasco. Mientras están haciendo las rebeliones, mientras el tipo está organizando a los árabes, mientras tanto, se han repartido en Londres el Imperio Turco Otomano, y todos estos pueblos van a quedar repartidos entre los franceses y los ingleses después de terminada la Primera Guerra Mundial. Y entonces cuando él regrese, fuera de que los árabes no se pueden unir porque no, el concepto de Estado Nacional todavía no lo tienen, ese es un concepto europeo. Entonces en el desierto además es que los estados nacionales, pues que eso no significa nada. Entonces lo que pasa es que alrededor de los pozos todavía hay muchas luchas fraccionales de diferentes tribus. Estas luchas de las diferentes tribus van a hacer que sea muy difícil que se unan con la suficiente contundencia a la hora del reparto político. Militarmente se unieron, pero a la hora del reparto político no se pueden unir. Y mientras tanto Inglaterra y Francia están sentados, servilleta en mano, cuchillo y tenedor, repartiéndose el Imperio Turco Otomano, en el Tratado de Paix-Sicot y en la Conferencia de San Marcos. Cuando Lawrence de Arabia se da cuenta de esta maniobra, cuando se siente completamente impotente ante la voracidad, ante el engaño de que fue víctima, porque él le prometió a los árabes la independencia y mentiras que no se las iban a dar, los iban a ir a repartir. Y cuando ve que los árabes, en el momento más grave de su historia, están todavía divididos en peleas tribales, lo ataca la tristeza, la frustración, la amargura y la impotencia, y es cuando se sube en una moto y se mata, porque siente que ha sido traicionado por la Inglaterra en nombre de la cual fue, y que no comprendieron los árabes el peligro que en ese momento estaban corriendo en la historia. Y es ahí cuando se pierde la autonomía. O sea, ese es el segundo round. Ya les habían hecho la figurita de decirles que los iban a ayudar a ser un país autónomo y voltearle la espalda frente a los turcos. Ahora
les dicen que si se liberan de los turcos van a ser autónomos y mentiras que se los van a repartir. Estos pueblos han tenido bastantes raciones de engaño y eso forma parte de un imaginario letal que tienen porque les llegaron los cruzados y después los dividieron y después los repartieron y después los traicionaron. Poco confían ellos, en palabras muchas. Entonces, mientras Egipto feria su suerte en la geopolítica mundial y el mundo le cae encima como un piano de cola, mientras tanto 2 hombres delirantes y locos emprenderán la aventura más sensacional, una de las aventuras más impresionantes del siglo XIX, la locura que alcanzaron a concebir en tiempos de Mehmet cuando estaba por el lado de Nubia buscando el nacimiento, buscando el origen del Nilo. Los romanos decían, cuando se buscaba algo que era imposible, que era que ese se había ido a buscar el nacimiento del Nilo. La leyenda del nacimiento del Nilo desde la época de Mehmet y desde la época de los romanos y desde siempre, 2 hombres completamente locos van a emprender la aventura que se conocerá como las montañas de la luna, la búsqueda del nacimiento del Nilo. Y esta historia, llena de toda clase de sufrimientos, vicisitudes y paradojas, las historias de Stanley Livingstone y de Burton y Spex y la búsqueda de las montañas de la luna, es lo que contaremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de Mehmet, desde la impresionante visión del modernizador de Egipto, desde un hombre que era capaz de entender la geopolítica de su tiempo sin haber aprendido siquiera a leer, entendiendo la ilustración, la grandeza, la geopolítica y los altos intereses que se movían a su alrededor, desde el doble filo del Canal del Suez, que le dio al mundo el progreso y a Egipto la dependencia, desde las paradojas de la historia, y este pan que en la puerta del horno se nos quema, que es la autonomía de los egipcios.